En el cielo gris del Pacífico, Kaneyoshi Muto volaba como parte de una sección del 343º Grupo Aéreo Naval cuando se encontraron con varios F-6F Hellcat recién despegados de un portaaviones estadounidense. Los pilotos norteamericanos, confiados en la robustez de sus Grumman, intentaron cerrar distancias, pero Muto y sus compañeros llevaron sus N1K2J Shidenkai al límite. Virajes de alto G, maniobras bruscas y ráfagas cortas de 20 milímetros. En pocos minutos, 4 Hellcat cayeron sin que la unidad japonesa sufriera pérdidas. Aquel choque fue breve, feroz y en equipo, pero la propaganda lo distorsionó después en la leyenda de un combate solo contra una docena. Una versión imposible que aquí desmentimos para contar la acción real. Una demostración coordinada de lo que el Shiden podía hacer en manos de veteranos. En los años 30, Japón desarrollaba a toda velocidad una fuerza aérea naval capaz de proyectar poder sobre China y el Pacífico. Mientras en Europa Hitler rearmaba, la Marina Imperial perfeccionaba biplanos como el Nakajima A4N y, sobre todo, bombarderos de largo alcance como el Mitsubishi G3M, capaces de golpear puertos y ciudades a cientos de millas. Esta flota aérea era la columna vertebral de una doctrina ofensiva. Usar ataques aéreos masivos para ablandar defensas, cubrir desembarcos y controlar el cielo sobre amplias zonas. Japón no se conformaba con proteger sus islas. Aspiraba a dominar rutas marítimas y territorios estratégicos mucho más allá de su horizonte. En 1937, esa máquina bélica se puso a prueba en la guerra contra China. Durante la campaña de Shanghái, bombarderos japoneses atacaron fábricas, muelles y posiciones militares, mientras escuadrillas de cazas protegían a las fuerzas anfibias. Los defensores chinos, apoyados por un puñado de pilotos estadounidenses, volaban aviones ya obsoletos frente a los nuevos cazas japoneses. El Mitsubishi A5M, primer monoplano operativo del mundo, con su maniobrabilidad superior y ametralladoras de 7,7 milímetros, barrió los cielos. En semanas, los pocos aparatos supervivientes se retiraban o eran destruidos en tierra, confirmando a Tokio que su estrategia aire-mar-tierra funcionaba de forma devastadora. A finales de los años 30, la Marina japonesa reclamó un caza aún más avanzado. El nuevo diseño debía superar a la 5M en trepada, velocidad, alcance y poder de fuego. Los requisitos eran extremos. Alcanzar 3.000 metros en menos de 10 minutos, mantener más de 500 km por hora y operar a distancias inéditas, con suficiente armamento para imponerse en combates prolongados. Jiro Horikoshi y su equipo en Mitsubishi aceptaron el reto y en 1939 presentaron el prototipo del A6M0. Ligero, de alas amplias, motor eficiente y una agilidad asombrosa. Nacía así el que sería el caza embarcado más temido de Asia en los primeros años de la guerra. El Zero debutó en combate real en 1940, en los cielos de China, y su impacto fue inmediato. Aunque algunos informes inflaban sus cifras de derribo, no había duda de su maniobrabilidad y su impresionante autonomía, que le permitía aparecer donde el enemigo no lo esperaba. No era un caza pensado para choques breves, sino para sostener patrullas largas y golpear lejos de casa. Este equilibrio entre alcance y agilidad convirtió al Zero en un símbolo de supremacía aérea en todo el teatro asiático, y su sola presencia en un sector podía cambiar la balanza de poder. El 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos sintió de primera mano esa amenaza. En Pearl Harbor, más de 400 aviones japoneses, con los Zero a la cabeza, devastaron la flota y la aviación estadounidense en Hawái. Mientras torpederos y bombarderos golpeaban a los acorazados, los Zero arrasaban los aeródromos, destruyendo P-36, P-40 e incluso B-17 antes de que pudieran despegar. Los pocos que lograron subir al aire fueron superados por la maniobra de los cazas japoneses. El resultado fue un golpe estratégico que dejó a la Marina y la aviación estadounidenses gravemente mermadas y obligadas a repensar su estrategia aérea en el Pacífico. Washington comprendió que necesitaba un caza naval robusto, potente y fácil de fabricar en masa.
La respuesta fue el Grumman F-6F Hellcat, con el motor Pratt & Whitney R2800, cabina protegida y alas sólidas a altas velocidades. Su entrada en servicio en 1943, junto con nuevas tácticas, cambió las reglas del juego. Evitar combates cerrados y aprovechar picados y trepadas para desgastar al cero. Allí donde el caza japonés flaqueaba, en alta velocidad y en vuelos a gran altitud, el Hellcat brillaba. La supremacía en el aire comenzó a inclinarse hacia Estados Unidos. El contraataque japonés no podía esperar un diseño completamente nuevo, así que se decidió evolucionar un modelo existente, el Kawanishi N-1K, concebido originalmente como hidroavión de caza para zonas sin pistas. Su transformación en caza terrestre dio lugar al N-1K-1J Tashiden, más armado que el Zero, pero con defectos derivados de su origen: ala a media altura, tren muy alto y un motor potente pero difícil de mantener. Aún así, se convirtió en la base de uno de los cazas más respetados por los aliados. Para corregir los problemas del Ne-1001-J, Kawanishi emprendió una mejora profunda. Se bajó el ala para simplificar el tren de aterrizaje, se reforzó la estructura, se mejoró la visibilidad del piloto y se afinaron los sistemas de refrigeración. Así nació el N-1K-2J Shidenkai, más ligero, más fácil de producir y con un rendimiento que lo colocaba como el caza más avanzado de la Marina Imperial en 1944. Armado con 4 cañones de 20 milímetros y protegido por blindaje, ofrecía un balance entre velocidad, maniobrabilidad y resistencia que pocos cazas japoneses habían logrado. Llegó tarde y en pocas cantidades, pero en manos expertas podía igualar o incluso superar a los cazas estadounidenses en maniobras. Su primer gran despliegue fue con el 343º Grupo Aéreo Naval, unidad de élite dirigida por Minoru Yenda, el cerebro táctico de Pearl Harbor. Esta agrupación reunía a veteranos con decenas de combates a sus espaldas, pilotos que sabían exprimir cada nudo y cada giro de sus máquinas. Desde su base en Matsuyama, el 343º fue concebido como un escudo contra las incursiones estadounidenses sobre Japón. El Shidenkai era su espada, y cada salida era planeada para sorprender, golpear y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reorganizarse. Era la última carta de la aviación naval nipona en un cielo ya dominado por los aliados. En marzo de 1945, mientras la ofensiva estadounidense se acercaba a Okinawa, el 343º fue lanzado a interceptar formaciones enemigas que sobrevolaban el mar interior de Seto. Fue en una de estas salidas cuando se produjo el combate que cimentaría la fama de Kaneyoshi Muto. Volando en formación junto a otros Shidenkai, detectaron un grupo de Hellcats que regresaban a su portaaviones. La ventaja de altitud y sol estaba del lado japonés, y Genda había enseñado a sus hombres a aprovechar esos segundos iniciales como oro: picar, disparar ráfagas cortas y volver a trepar antes de entrar en un giro prolongado. Muto ejecutó la maniobra a la perfección. El ataque fue fulminante. En segundos, 2 Hellcats ardían y caían al mar. Otro recibió impactos críticos en el motor y comenzó a perder altura, mientras un cuarto, intentando escapar, fue alcanzado por el fuego de otro Shiden. Los estadounidenses, sorprendidos y con combustible bajo, no pudieron reorganizarse para un contraataque efectivo. El combate duró minutos y terminó con la retirada de los supervivientes. Ningún Shidenkai fue derribado. La victoria fue clara, pero la versión posterior que presentaba a Muto, combatiendo solo contra más de 10 adversarios, no se ajustaba a la realidad. Fue un enfrentamiento coordinado y rápido, fruto de una táctica cuidadosamente preparada. La leyenda, sin embargo, tenía fuerza propagandística. En un Japón que ya sufría bombardeos diarios y derrotas constantes, la idea de un piloto solitario derribando a una docena de enemigos servía para levantar la moral. Periódicos y emisiones de radio repitieron la hazaña distorsionada, borrando el papel de sus compañeros y el contexto táctico. Con el tiempo, incluso fuera de Japón, la historia se repitió como un hecho, alimentada por el aura casi mítica de los últimos combates aéreos del Imperio.
pero las fuentes directas de pilotos del 343º confirman que la realidad fue distinta, aunque no menos impresionante. La superioridad técnica del Shidenkai no podía compensar la abrumadora desventaja numérica y logística de Japón en 1945. El combustible escaseaba, las piezas de repuesto eran limitadas y el entrenamiento de nuevos pilotos se había reducido a unas pocas decenas de horas. En contraste, Estados Unidos producía cientos de aviones cada mes y enviaba a sus pilotos al combate con una formación extensa. El 343º, a pesar de su pericia, se veía obligado a elegir cuidadosamente sus batallas, evitando desgastarse en combates prolongados que solo podían terminar en pérdidas irreemplazables. A finales de marzo de 1945, la defensa aérea sobre Japón se volvió insostenible. Las incursiones de bombarderos B-29, escoltados por grandes formaciones de cazas, saturaban cualquier intento de interceptación. El 343 siguió combatiendo hasta el último momento, pero las bajas y la falta de recursos lo fueron debilitando. El Shidenkai demostró ser un adversario temible, capaz de derribar aviones aliados incluso en inferioridad, pero la guerra no se ganaba con victorias aisladas. Cuando Japón se rindió en agosto, pocos de estos cazas quedaban operativos, y con ellos se extinguía la última generación de la aviación naval nipona. Con la llegada de abril de 1945, el cielo sobre Japón se había convertido en un infierno constante. El 343º Grupo Aéreo Naval, agotado pero aún operativo, recibió la orden de interceptar una formación masiva detectada por un avión de reconocimiento Nakajima C-6N Sayun. La información era alarmante. Una fuerza naval estadounidense avanzaba hacia las islas metropolitanas bajo la protección de casi 300 aeronaves, entre Hellcats, Corsairs y bombarderos listos para golpear fábricas y puertos. Minoru Genda sabía que no podían enfrentar un combate abierto, pero también entendía que la moral y la reputación del Shidenkai dependían de demostrar que aún podían golpear con fuerza. Se planificó un ataque de interceptación selectiva, buscando romper formaciones pequeñas para maximizar el daño y minimizar las pérdidas. Al amanecer del 19 de marzo, los Shidenkai despegaban uno tras otro desde pistas desgastadas y rodeadas de hangares dañados por bombardeos. Los pilotos, muchos de ellos veteranos de China y del Pacífico Sur, sentían la tensión recorriendo cada músculo. Sabían que cualquier error, cualquier fallo mecánico, podía significar la pérdida inmediata de la vida. El encuentro con el enemigo fue rápido. Desde la distancia, vieron el brillo metálico de las alas estadounidenses y el parpadeo de las hélices recortadas contra el sol naciente. La formación enemiga era imponente, pero el 343 ya estaba acostumbrado a enfrentar cifras que habrían paralizado a otros. Con la orden de Genda, los Shidenkai picaron y abrieron fuego con sus cañones de 20 milímetros. La primera oleada japonesa sorprendió a un grupo de Hellcats que volaba algo disperso, confiado en su superioridad numérica. El impacto fue brutal. Un Hellcat estalló en pleno vuelo, otro descendió envuelto en humo y un tercero, con el motor averiado, intentó regresar a su portaaviones para estrellarse en cubierta. Los estadounidenses reaccionaron al instante, rompiendo formación para entrar en combate cerrado, confiando en la resistencia de sus máquinas y en un entrenamiento que les permitía maniobrar de forma coordinada bajo presión. Sin embargo, el Shidenkai, gracias a su sistema de flaps automáticos, podía sostener giros muy cerrados sin entrar en pérdida, algo que tomó por sorpresa a más de un piloto aliado acostumbrado a dominar en ese plano. En pleno combate, las explosiones de la artillería antiaérea japonesa desde la costa añadieron una capa de caos mortal al cielo. Columnas de humo negro señalaban el destino de los aviones caídos, y fragmentos de metal ardiente llovían sobre el mar. La coordinación entre fuego terrestre y aéreo era delicada. Varios pilotos japoneses debieron esquivar ráfagas propias para evitar ser derribados por error. Aún así, los Shidenkai consiguieron mantener la presión, ejecutando ataques relámpago que desorientaban al enemigo. Al final de la jornada,
8 Hellcats fueron derribados a cambio de 6 Shidens, un intercambio que, pese a lo doloroso para Japón, confirmaba que la máquina de Kawanishi aún podía enfrentarse con éxito al poderío aéreo estadounidense. Pero la guerra no daba tregua. En los días posteriores, el 343º continuó interceptando patrullas y misiones de ataque sobre el mar interior y las costas japonesas. Cada victoria tenía un valor doble. No solo protegía objetivos militares, sino que también servía para sostener la moral de una población exhausta por los bombardeos y la escasez. Las cifras, aunque modestas, eran significativas dadas las circunstancias. Según estimaciones japonesas, más de 50 aviones estadounidenses habían sido derribados por Shidenkai en pocas semanas. Era un logro impresionante, pero insuficiente para cambiar el rumbo de la guerra, que ya estaba marcada por la abrumadora superioridad industrial y logística de Estados Unidos. El desafío más serio surgió cuando el Shidenkai tuvo que enfrentarse a los B-29 Superfortress. Estos bombarderos volaban a altitudes extremas, donde el motor Homare perdía gran parte de su potencia. Alcanzarlos requería un ascenso prolongado que dejaba a los cazas vulnerables, y aunque algunos lograban acercarse lo suficiente para disparar, la velocidad y la defensa de los B-39 hacían que solo en contadas ocasiones se consiguieran derribos efectivos. Cuando ocurría, los cañones de 20 milímetros podían destrozar un Superfortress en segundos, pero más a menudo los pilotos regresaban sin resultados, viendo cómo las bombas caían sobre fábricas, arsenales y ciudades indefensas. Japón intentó aumentar la producción del Shidenkai para contrarrestar esta amenaza, pero la industria estaba colapsada. Las fábricas sufrían daños constantes, los materiales eran escasos y la mano de obra especializada estaba mermada por las bajas y la movilización forzada. Ante la imposibilidad de fabricar en masa su mejor caza, el alto mando se vio obligado a producir el viejo Zero, mucho más obsoleto pero rápido y barato de ensamblar. Era una decisión desesperada, reflejo de la situación terminal de la aviación japonesa. Sacrificar calidad por cantidad, aún sabiendo que esas aeronaves apenas podrían competir con los Hellcats y Corsairs que dominaban el Pacífico. En ese escenario, cada misión del Shidenkai se convirtió en un acto de resistencia más que en una operación militar con impacto real. Los pilotos sabían que la guerra estaba perdida y que sus posibilidades de supervivencia eran mínimas, pero seguían volando impulsados por el orgullo y la lealtad hacia sus compañeros y su país. El 343º Grupo Aéreo Naval mantuvo su reputación hasta el final, derribando enemigos incluso en los últimos días de combate. Sin embargo, cada pérdida de un piloto veterano era irreemplazable, y poco a poco, el filo de esa élite se fue desgastando hasta quedar reducido a un eco de lo que había sido. El final del 343º Grupo Aéreo Naval llegó con la misma mezcla de heroísmo y tragedia que había marcado toda su existencia. En julio de 1945, con Japón al borde del colapso, los Shidenkai apenas podían reunir unas pocas unidades operativas para misiones defensivas. Los pilotos que quedaban eran una combinación de veteranos exhaustos y jóvenes sin experiencia suficiente para exprimir todo el potencial del caza. Las órdenes eran claras: interceptar cualquier incursión enemiga, sin importar las probabilidades. El combustible se racionaba al extremo, lo que obligaba a limitar las patrullas y priorizar solo las amenazas más cercanas. El cielo que una vez habían defendido con ferocidad se había convertido en territorio enemigo, y cada misión era, en esencia, un viaje sin billete de regreso. El 24 de julio, durante una de las últimas grandes ofensivas aéreas estadounidenses contra objetivos en el mar interior, el 343º salió a interceptar a un grupo de bombarderos escoltados por cazas. El combate que siguió fue breve y brutal. Los Shidenkai, superados en número y altitud, lograron derribar varios Hellcats y dañar un bombardero, pero las pérdidas japonesas fueron irreparables. Algunos pilotos, sabiendo que no escaparían, realizaron ataques suicidas contra las formaciones enemigas, no como parte de una misión kamikaze oficial, sino como un acto desesperado de resistencia personal.
Aquella jornada selló el destino de la unidad. La mayoría de los aparatos que regresaron lo hicieron con daños severos, y algunos quedaron inutilizables por falta de piezas de repuesto. En agosto de 1945, la rendición de Japón puso fin a las operaciones del Shidenkai y del 343er Grupo Aéreo Naval. Los pocos aviones que quedaban en condiciones de vuelo fueron entregados a las fuerzas de ocupación, y muchos otros, dañados o incompletos, fueron desmantelados en sus hangares. Para los pilotos supervivientes, la guerra terminó con un sentimiento agridulce. Habían luchado hasta el límite contra una fuerza abrumadora, pero sabían que, incluso con su valor y la calidad del Shidenkai, el desenlace estaba escrito desde hacía tiempo. Algunos guardaron piezas de sus aviones como recuerdos. Otros, incapaces de soportar el peso de la derrota, desaparecieron en el anonimato.